mañana, antes de que el tiempo nos abandone, el discípulo en acción. Estamos comenzando otra serie o otra unidad, en la unidad 3. Vamos a estar hablando del discípulo en acción. La primera unidad vimos Jesús y el discipulado. En la segunda vimos Jesús y el perfil del discipulado o el discípulo. Y en la unidad 3 vamos a estar viendo al discípulo en acción, ¿verdad? Primero fue llamado, luego fue preparado y ahora lo vemos en acción. Así es que vamos a la verdad central, hermano Alejandro, léanos ahí. Los dos recursos para aprender del maestro cada día son dedicar un tiempo al estudio de la Biblia y hablar con el maestro por medio de la oración. Amén. Bien, entonces, mientras van llegando los demás, ¿verdad? Para orar juntos, vamos a ir avanzando un poquito. El tema de esta mañana es aprende del maestro cada día. Aprende del maestro cada día. Así es que, bueno, ¿les parece si comenzamos ya con la oración? Pídele a mi hermano Jacob que nos dirija esta oración. Santísimo Dios, damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de estar reunidos para aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tú seas, por medio de tu Espíritu Santo, dándonos esa sabiduría, Padre bendito, para entender tu palabra, Dios mío, no solamente entenderla, Dios mío, sino que cada día poder llevarla a la práctica, Señor Jesús, en nuestras vidas. Que escuchamos tu palabra, Padre Santo, nuestras vidas también se vaya moldeado, Padre Santo, a la manera que tú quieres que nosotros vivamos. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, y te pedimos que tú uses a nuestro pastor, Padre Santo, que ha de estar exponiendo esta palabra, bendito Dios, que uses sus labios, Padre Santo. Que toda la palabra, Padre Santo, que él hable, Padre Santo, salga con ese poder, Padre Santo, para transformar, Dios mío, las vidas, ya que sabemos que el poder viene de ti. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, le decía hace un momento que hemos estado viendo, vamos ya en la tercera unidad. La primera unidad estuvimos viendo el llamamiento, ¿verdad? Los discípulos, Jesús y el discípulo. La siguiente unidad vimos Jesús y el perfil del discípulo. Y estamos viendo ahora el discípulo en acción. Entonces ya la verdad central, la leyó nuestro hermano Alejandro, y dice que los dos recursos para aprender del maestro son dos. Y esto es de cada día. Se dedica tiempo al estudio, ¿verdad? Que es como conocemos a Dios por medio de su palabra, y, ¿verdad? Por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Él. Bueno, ¿cuáles son los medios de comunicación que conocemos hoy día, por las cuales nosotros aprendemos? Medios de comunicación que disfrutamos. Medios de comunicación. Regularmente yo uso nomás el puro teléfono. El teléfono para comunicación. El correo electrónico, ¿ves? El correo electrónico. Las redes sociales, ¿verdad? Bueno, en el teléfono ya se incluyen, pueden incluir todos los que quieran, los apps que quieran, WhatsApp, Facebook, Instagram y no sé qué otros, ¿verdad? Que todavía no llego ahí. Yo me quedé rezagado allá en el Messenger. Bueno, el Messenger, que también es, ¿verdad? Mensajería por medio de Facebook. Y bueno, son los medios de comunicación que conocemos. La televisión ya casi pasa de moda, todo está, ¿verdad? Solamente en un aparatito tan pequeño donde se puede tener todo. Yo no sé cuántos de ustedes aún en su teléfono ya tienen televisión, o sea, todo lo que pasa en la televisión, ¿verdad? Ahí, por medio de las mismas compañías de teléfono le agregan ahí una, por ejemplo, hace tiempo a mí cada día querían que abriera ese app, y era un llamado Pluto, no sé si deben haber diferentes compañías o no sé, pero bueno, esos son los medios, ¿verdad? De los que nosotros, los medios de comunicación con los que nosotros contamos hoy en día, y que en algunos de ellos pues pueden ser para disfrutarlo, ¿verdad?
entretenimiento, en noticia, en muchas otras cosas. Luego, los medios de comunicación que tenemos para aprender acerca de lo que Dios quiere decirnos a cada uno. Bueno, pues esos mismos medios, ¿verdad?, se pueden usar. Yo no sé si usted usa alguno de esos medios, ¿verdad?, para tener un devocional diario. Nosotros como iglesia no tenemos uno, ¿verdad?, que diariamente esté trayendo una reflexión. Tenemos a las hermanitas Ochoa, que son las que están encargadas de la media, y ellas ponen de esas reflexiones un mensaje, un devocional o algo, ¿verdad? Pero lo hacen como 3 o 4 veces a la semana, pero solamente creo que por Instagram, ¿verdad? Lo están haciendo. Entonces, pero hay quienes están recibiendo o se han propuesto, ¿verdad?, o siguen específicamente a alguien, ¿verdad?, ya sea en Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Tiene alguien que mira todos los días, que escucha todos los días y que lo motiva, ¿verdad?, porque le habla la palabra. Pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír la palabra de Dios. Entonces usamos los medios para ello, y qué bueno. Mientras usted maneja, usted escucha el radio, escucha una predicación, escucha una reflexión, una motivación y hasta música. Hay quienes quizás no escuchamos, de repente yo quiero escuchar un sermón y yo tengo una aplicación en el teléfono, ¿verdad?, donde usted selecciona a quién quiere escuchar. O la música, usted hace un playlist de todo lo que usted quiere, una lista de canciones que usted quiera escuchar. Y entonces es lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro tiempo devocional. Hay quienes en su casa apartan un tiempo y oran, leen la escritura y tienen ese tiempo devocional cada día. Entonces, los 2 recursos para aprender del maestro cada día son dedicar un tiempo al estudio de la Biblia y hablar con el maestro por medio de la oración. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera comunicación? Si 2 personas no tienen comunicación, no se van a entender, no se van a poner de acuerdo. Entonces es como perder el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un diálogo que quiero presentarle. Por ejemplo, le dice Carlos a Leti, le dice Carlito, me gustas mucho, quiero tratarte más para conocernos. Y Leti le dice, yo también quiero conocerte mejor. Entonces a Carlos se le ocurre la brillante idea, te invito a cenar mañana. Y Leti dice, no, pero es que mañana es el final de mi telenovela y no me lo puedo perder por nada. Y entonces Carlos le dice, bueno, pues ¿qué te parece? El viernes hay un partido de fútbol. No me gustan los deportes. Y además le dice, ¿verdad? Pues sé que hay unas buenas ofertas en el centro comercial, ¿verdad? Y entonces pues voy a ir. Entonces dice Carlos, bueno, pues entonces te acompaño. Dice, no, ni lo piensen, voy a ir con mis amigas. Entonces, se quieren conocer mejor, ¿verdad? Pero ya comenzaron mal. Entonces, nuestro Salvador, mis hermanos, dice que no es, ¿verdad? Dice el comentarista, no es como el avestruz. ¿Y qué es lo que hace el avestruz? Capítulo 39 de Job, versos 14 al 16, bueno, desde el 15, ¿verdad? Habla acerca de la conducta del avestruz. Y el comentarista pues nos dice, ¿verdad?, que nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo no es como el avestruz. Y vamos a ver qué dice Job. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien ya lo encontró? Job 39. Job 39, si lo encuentra antes que yo, lea desde el verso 15 al 16. Y olvida aquel que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Perdón, hermano, léalo desde el 13. ¿El 13? Desde el 13, 14 hasta el 16. Viste
tus hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo las calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurecen para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? Hasta ahí está bien, gracias. Entonces vemos aquí la conducta del avestruz, que no tiene entendimiento, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo Dios? Y dice que aún todo lo que hace, ¿verdad? Tiene sus huevos, los calienta en el polvo, es dura o severa para con sus crías, ¿verdad? Como si no tuviese entendimiento. Y al final dice que es como si el trabajo que ella ha hecho fuera en vano, o sea, no sirve para nada, ¿verdad? Pero aquí el comentarista pues hace la comparación, ¿verdad? No así nuestro Señor, que nos ama, que nos ha llamado, que nos ha provisto. Y entonces en esta mañana la escritura nos lleva, ¿verdad?, el devocional completo al Salmo 19, versos 7 al 10, y es ahí donde vamos a comenzar, el discípulo y la palabra. El discípulo y la palabra, Salmo 19, 7 al 10. Hermana Frina, ¿puede darle lectura? La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenio. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre los juicios del Señor son verdad, son todos justos, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Amén. Bueno, dice aquí en su literatura, ¿verdad?, que cuando el hombre llega a ser cristiano por su fe en Cristo como su Salvador, su salvación es perfecta. Pero ya no está perdido, ha pasado de muerte a vida, lo que decíamos esta mañana. Sin embargo, el carácter sigue siendo imperfecto porque estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, justos no hay absolutamente ninguno, todavía somos imperfectos, todavía no alcanzamos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Bien, pero vamos a lo que nuestra hermanita leyó. Dice que la ley del Señor es perfecta. La ley, y vamos a enfocarnos en la ley. ¿Qué es la ley? La ley es aquello que se nos como son reglas que se nos han puesto, pero la ley en el hebreo significa la Torah. ¿Sí han escuchado, verdad, esa palabra? El Torah o la Torah, ¿verdad? Que es la ley dada al pueblo de Israel. Y se consideran que los primeros 5 libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, componen lo que es la Torah, la ley. A eso se refiere en la escritura en los evangelios cuando dice acerca de la ley, ¿verdad? Y luego separa los profetas y los salmos, y entre los profetas pues entran aún los libros de historia. Entonces la palabra hebrea Torah es ley, pero pocas veces quiere decir algo relacionado con el derecho o con la jurisprudencia o con estatutos de un país. Más bien significa enseñanza, doctrina, una manera, ¿verdad?, dirección, preceptos, arreglo o reglamento. Entonces, este versículo pudiera traducirse como la enseñanza del Señor. Este verso, cuando dice la ley del Señor es perfecta, pudiera decirse la enseñanza del Señor es perfecta.
¿verdad? Porque toda la escritura, leemos en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, que sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. A lo mejor me brinqué alguna línea por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la enseñanza del Señor en nosotros? Ya leímos hace algunas semanas atrás en Juan 15, ¿verdad? 4, donde dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, si la ley, que es la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros, es nuestra, la que nos dirige, la que nos instruye, la que nos enseña, entonces lo que hace es restaurar nuestra alma, haciéndonos, ¿verdad?, volver el alma de sus errores o de sus debilidades al estado que Dios lo quiere. Entonces, vamos punto por punto, y luego dice que el testimonio del Señor es fiel. Dice que hace sabio la versión, ¿verdad?, de Reina Valera, se hace sabio al sencillo, aunque esta es Reina Valera, pero es actualizada. Pero al sencillo, al ingenuo, o al que no tiene la capacidad para entender o para comprender, dice que el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo, al ingenuo. Entonces, esta palabra también que está en hebreo, ¿verdad?, testimonio, eidut, que quiere decir prescripción o precepto, ¿verdad? Es lo que el Señor una prescripción es algo que se te receta, algo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tienes mal en tu cuerpo cuando los doctores encuentran tu malestar, tu mal y cómo atacarlo? Entonces ellos te prescriben algo, te recetan. Y entonces a eso se refiere, que el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces, lo que Dios ha dicho en tiempos pasados a sus siervos, ¿verdad?, ahora a los discípulos, este testimonio no solamente gana la lealtad del alma, del creyente, sino que hace constante, fiel, fidedigno, sabio, inteligente, prudente y diestro al hombre sencillo. Nos vamos a encontrar, yo no sé cuántos de ustedes han conocido personas que son bien sencillas. No tuvieron conocimiento secular, incluso algunos ni leer saben. Pero tienen tanta sencillez, tanta sabiduría por solamente creer en el Señor. Yo he llegado a conocer personas que no han conocido la Escritura, pero porque ellos escuchaban a sus antepasados que había que dejar descansar la tierra y luego seguir produciendo después, ¿verdad? Tenían que dejarla un año. Eso es sabiduría. Pero ese conocimiento vino ¿de dónde? Está aquí en la palabra. Quizá lo escuchó de alguien, lo consideró y lo creyó tanto así que en su sencillez honró a Dios de esa manera y la bendición vino a su vida. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que ese testimonio se convierte para ellos en esa prescripción, en esa receta, y ellos lo siguen al pie de la letra de tal manera que trae beneficios. ¿Qué pasa si usted está muy enfermo y va con el doctor y el doctor le prescribe, ¿verdad?, todas las cantidades de medicinas o medicamentos que usted necesita? Pasa por la farmacia y las agarra todas y las tiene ahí guardadas y no sigue, ¿verdad?, todos los indicamentos, cómo se lo debe de aplicar o tomar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Irá usted a sanar? No, ¿verdad? Hay que aplicarlo a la vida. Y entonces, yo recuerdo que hace muchos años, casi cuando recién llegamos aquí, dije, yo voy a aprender a hablar inglés. Y entonces en ese tiempo anunciaban mucho el inglés sin barrera, ¿verdad? Le estamos haciendo promoción ahora, después de más de 20 años. Y entonces, luego decía, y se lo garantizamos, ¿verdad? Si usted no aprende, le regresamos, le reembolsamos su dinero.
Han pasado 20 años y no he aprendido inglés. ¿Ya regresó el dinero? No lo he pedido. Pero ¿sabe por qué no funciona? Porque siempre estuvieron metidos en su caja. Y luego veíamos que venía una familia por ahí que tenía, ¿verdad? Y les decíamos, usted necesita aprender inglés. Y entonces les prestábamos el paquete completo. Y al tiempo decía yo, pues si es tiempo de que abra la caja, y yo, se lo prestamos, y entonces lo pedía, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le va con el inglés? How are you? ¿Verdad? Y resulta que pues tampoco, y entonces regresaba otra vez a la casa y seguía igual. Y luego vino otra familia y también se lo volvimos a prestar. Y cada vez pues iban regresando con menos objetos, ¿verdad? Y así hasta que llegó la última ocasión en la que la prestamos y ya nunca regresó. Ahora, ¿funcionó? No funcionó porque estuvo guardado, ¿me entiende? Y entonces la salud también es exactamente así, es exactamente igual. Si el doctor, ¿verdad? O la persona, el profesional en ese sentido, le prescribe a usted algo, le receta algo y usted no lo aplica, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y entonces usted va a decir, este doctor no sirve. O este medicamento no sirve. No le puede echar la culpa ni al doctor ni a los medicamentos porque no lo usó. Y así hay mucha gente que se decepciona de Dios, se decepciona de la iglesia, se decepciona de muchas cosas, pero es porque no han aplicado la palabra de Dios a su vida. Entonces, tenemos la palabra de Dios, puede estar en nuestra memoria, pero no lo hemos bajado a nuestro corazón, eso es lo diferente. En el instituto nos dicen, ¿verdad? ¿De qué les sirve venir y tomar todo el conocimiento aquí? Pero si no lo bajan al corazón para creerlo, y si no lo creen, pues no lo van a aplicar, y si no lo aplican, no va a traer esa bendición que está la palabra comprometida a traer por causa de esa aplicación a nuestra vida. Entonces, vemos aquí que los testimonios del Señor son una prescripción para nosotros, ¿verdad? Refiriéndose a su palabra. Entonces, dice que los mandamientos, verso 8, los preceptos del Señor son rectos. Los preceptos del Señor son rectos. Entonces, la palabra para precepto se puede traducir también como mandamiento, precepto o como una orden, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces, esto, mis hermanos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la misma, pero se nos va dando en diferentes formas. Ahora, ya fue como una instrucción para ti, ¿verdad? Ya fue como una enseñanza para ti, pero ahora te va de la otra manera, ahora como un testimonio, o sea, como una prescripción. Pero si todavía no te llega, bueno, ahora ya es como una orden. ¿Amén? Y entonces, cuando es una orden, ¿qué pasa si no cumplimos con esa orden? Entonces, estos preceptos son rectos, son correctos, son justos y son agradables, de tal manera que cuando Dios te da una orden para que tú lo hagas, no te va a causar absolutamente ningún mal, es para tu bien, ¿entiendes? Por eso dice que los preceptos del Señor son rectos, no dan vuelta, no te llevan por diferentes caminos, sino que son justos, son agradables. Entonces sigue otra frase del paralelismo que toma el lugar de la rima de la poesía hebrea, porque acuérdense que los salmos son escritas en alguna manera que rimen. Y entonces el mandamiento del Señor es puro. Y cuando el israelita tocaba a un muerto, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos leído lo que es Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Y acerca de todo lo que Dios da como mandamiento para su pueblo, que no debían hacer y que tenían ciertas leyes rituales, ¿verdad? Por eso hoy en día cuando hablamos acerca de, hablamos de que ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, ¿verdad? Hay quienes piensan que toda la ley que fue dada en el Antiguo Testamento no funciona para nosotros porque estamos bajo la gracia. No, aquí a lo que se refiere es que habían leyes rituales en aquel tiempo, leyes rituales que no aplican para nosotros, ¿verdad? Y otras que fueron naciendo a través de los años, que los mismos escribas y fariseos fueron creando, ¿verdad? Como para el tiempo del Señor Jesucristo ya habían hecho como parte de la ley una costumbre que tenían. ¿Y cuál era una de ellas? Que tenían que lavarse las manos antes de comer. Y bueno, nosotros hemos aprendido eso por cuestión de higiene, ¿verdad? Entonces, vemos que
cada una de esas cosas, en el tiempo antiguo, aún dice que si tocaban un cuerpo muerto, o una cosa sucia, o comían una cosa prohibida por la ley que estaba establecida en Levíticos, dice que esta persona quedaba inmundo. Y tenía que pasar por un proceso de rituales, de limpieza, de purificación, etc. De hecho, dicen que los escribas, aquellos que eran los que copiaban la escritura en aquel entonces, dice que estos no copiaban palabra por palabra, sino letra por letra, letra por letra. Y cuando se encontraban con la palabra de Jehová, ¿verdad? O Yahweh, pero sin las consonantes, que eran nomás la Y, H, W, I, H. Entonces, dice que estas, antes de escribir ellos tenían que ir, sumergirse en agua, hacer un ritual de no sé cuántos lavados, como 7 veces tenían que lavarse, de purificarse en agua para poder continuar y escribir el nombre de Dios. Así de puro consideraban el nombre de Dios. Por eso dice que cuando dice que el mandamiento del Señor es puro, entonces no había que entrar al tabernáculo o al templo sin antes purificarse, ¿verdad? Hemos escuchado a través de no sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha tocado escuchar a algunos predicadores, algunos maestros que enseñan que si no entraban bien aquellos sacerdotes a ofrecer, el sumo sacerdote especialmente, que entraba una vez por año y solamente una vez por año al lugar santísimo, que le amarraban un mecate, ¿verdad? Sí traía campanas, la Biblia lo dice, pero la tradición es la que enseña que entraban amarrados ¿verdad? Del talón un mecate, para en caso de que muriera allá adentro nadie podía entrar y tendrían que jalarlo y arrastrarlo hasta afuera, ¿verdad? Entonces eso nunca sucedió, al menos en la Escritura nunca registra que alguien haya muerto dentro del lugar santísimo. Y también, ¿verdad? Que aparezca ahí en la Escritura que alguien fue atado del pie para eso. Entonces, esto es lo que la tradición enseña. Entonces, aún el sumo sacerdote tenía que pasar por un proceso de rituales y de purificación antes de entrar al lugar santísimo, porque por supuesto, yo creo que entraban con temor y un temor reverente de que, ¿verdad? Y a lo mejor hasta con miedo de que pudiesen morir adentro en caso de que, como dice ahí mismo en el Salmo 19, no recuerdo en qué verso, habla acerca de los errores cometidos, ¿verdad? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Y es posible que este sacerdote entraba con ese temor. Entonces, en este mundo, ¿verdad? El salmista dice que al vivir en este mundo, la mente y la imaginación del hombre se contaminan con el ambiente pecaminoso, ¿no es cierto? Nosotros venimos al templo y el tiempo que estamos adorando, que cantamos, que oramos, que escuchamos la palabra y luego salimos. Pero gastamos más tiempo en la sociedad, con el mundo, o viendo noticias, o viendo el teléfono, o viendo otras cosas, ¿verdad? De tal manera que nuestra relación con el mundo, el tiempo que ocupamos más en él, en el trabajo, compañero de trabajo, escuchando, ¿verdad? Lo que hablan, lo que dicen, etc. Entonces, todas esas cosas de alguna manera nos afectan. Por eso estamos relacionados con todo lo que el mundo, la mente, la imaginación del hombre. Y entonces, lo otro, mis hermanos, es que nosotros conocemos el pecado. Ya no practicamos el pecado ni vivimos en el pecado, pero si hay personas que están hablando ahí acerca de infidelidad o de otras cosas, su mente va a pensar también. Como dijo alguien, ¿no? Es que nosotros no nacimos santos y dentro de la iglesia. Nosotros venimos de un mundo. Nosotros nacimos, o quizás algunos se identifican conmigo, nacimos en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir que desconozcamos el pecado que hay en el mundo.
en algún momento cometimos pecados y ahora deben ser vergüenza para nosotros. Sin embargo, ahí funciona, ¿verdad? La mente, la imaginación del hombre se contaminan con este ambiente pecaminoso que hay en el mundo. Por eso, mientras el discípulo medita en los preceptos de Dios, se puede mantener idóneo para el compañerismo con el Señor de los cielos. Cada vez que venimos, cada vez que usted tiene ese devocional, ese momento con el Señor, ¿qué es lo primero que usted le dice? Señor, perdóname de todos mis pecados, ¿no es cierto? Porque ¿cómo nos sentimos cuando llegamos a la presencia de Dios? Con el simple hecho de decir Padre nuestro, nos sentimos sucios. No somos dignos de la pureza de Él. Él es santo. Verso 9. El temor del Señor es limpio. Se afirma que el temor, ¿verdad?, la reverencia, la piedad para con el Señor cumple una función purificadora. Y la reverencia que teme la rebelión contra el Todopoderoso, pero lo respeta, lo admira, purifica el alma y alumbra los ojos. Por eso en otro lugar el salmista dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y déjeme decir una cosa, que cuando nosotros como hijos de Dios perdemos el temor a Dios, perdemos todo. Porque si usted pierde el temor a Dios, usted va a cometer pecados, usted se va a revolcar en el pecado y usted ya no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque le perdió el temor a Dios. ¿Qué pasa cuando se pierde el respeto a los padres? Se pierde la reverencia, se pierde el respeto, se pierde la honra, se pierde todo. Y qué difícil es volverla a tomar para atrás. Muchos dicen hoy en día que los padres deben ser amigos de sus hijos, lo cual yo creo que eso no es cierto, no debiera funcionar así. Porque a los amigos tú les quedas mal, a los amigos los traicionas, a los amigos los deshonras, a los amigos. Abusas de los amigos. A los amigos los tratas con esa igualdad y en algún momento por la misma confianza hasta sin respeto. Pero un padre, el mismo Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Y los padres son la representación de Dios o la autoridad de Dios para nosotros, que podemos nosotros ver. Y sin condiciones, ¿verdad? Porque no dice hónralos si son buenos o ¿verdad?, son bastante buenos contigo. Entonces, el temor del Señor es limpio. No debe haber impureza. Alumbra nuestros ojos. El Salmo 111 en el verso 10, ¿verdad? Si alguien puede ir rapidito, por favor, ayúdeme. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén. Su Proverbios, loor hasta ahí permanece nada más. para siempre. Gracias. Proverbios 1.7, ¿verdad? Es un verso muy conocido también. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces voy a ir a la guía que usted tiene, casi en la primera parte al final. La ley del Señor es perfecta y hacia la perfección nos dirige cuando en ella bebemos la dulce dirección del Señor. Otra necesidad que la palabra satisface, estoy en el siguiente párrafo, otra necesidad que la palabra satisface es la de sabiduría. La Biblia hace sabio al ingenuo. La sabiduría es un elemento escaso en un mundo que es dirigido por las necesidades materiales, las ambiciones y el deseo de crecer. ¿Y qué decir de la alegría? La alegría es contagiosa y atrae a los demás. Ahí hay una palabra que bueno, no creo que estemos de acuerdo. Dice que a menudo nuestra religión, y más bien esa palabra debe ser cambiada, ¿verdad? Porque no es religión lo que nosotros tenemos. Más bien debiera ser, ¿qué palabra pudimos incluir? Bueno, es que
en la parte de abajo dice que es como expresamos nuestra relación con Dios. Entonces, a menudo nuestra debiera ser devoción. ¿No le parece? Porque es una devoción, es un diario vivir. Que a menudo nuestra devoción como expresión de nuestra relación con Dios es demasiado solemne, pero la alegría que produce la palabra de Dios no es irrespetuosa, sino santa, por cuanto brota del mayor conocimiento del Señor. Ahora bien, específicamente dice, ¿qué es lo que de la palabra produce gozo en el creyente? Y aquí mismo responde, ¿verdad? Su rectitud. Solo el redimido puede alegrarse de la rectitud de los mandamientos del Señor. Puede cambiar también la apariencia del cristiano. El salmista dice además, el mandamiento del Señor dice que alumbra los ojos. La cualidad de la palabra que efectúa el cambio en nuestros ojos es la pureza. Dice el apóstol Pablo que ¿verdad? Hay cosas que para algunos dicen, para el que es limpio, dicen todas las cosas son limpias, pero para el que es impuro, dice que todas las cosas le son impuros. Entonces muchas veces cuando los compañeros de trabajo están hablando, ¿verdad? Porque regularmente el hispano, así es con mucha picardía, con mucho doble sentido, con mucho morbo. Y en ocasiones ellos se ponen a hablar de lo que ellos ven y pues a veces me platican. Le digo, hay cosas que no necesito yo saber y que tú lo estás haciendo con la intención de, a lo mejor, no sé, de contaminarme con lo que ustedes ven y escuchan. Y pues me dicen de verdad de sacerdotes que salen por ahí, pero que y dicen que llaman la atención y todo eso, y usan malas palabras y majaderías y ejemplos así muy feos, ¿verdad? Pero todo es morbo, todo es morbo. Porque a la gente los tratan como, ¿verdad? Le dicen ustedes bola de chismosos, ¿verdad? Y aunque no usan la Biblia, les dicen verdades. Pero ¿sabe qué? Todo eso es para que la gente se divierta y se ría. Y es un entretenimiento. Pero no hay una ¿cómo se dice? No hay una seriedad o con respeto como para que la gente acepte y crea y practique lo que es justo, lo que es verdad, lo puro. Entonces, el salmista dice además que el mandamiento del Señor alumbra los ojos. La cualidad de la palabra que efectúa el cambio en nuestros ojos es la pureza. Ahora, cuando esta virtud del carácter de Cristo llega a formar parte de nuestro carácter, hermanos, la pureza interior se proyectará hacia afuera en ojos que irradian la santidad que viene del Señor. Ahora, otras razones para beber en la fuente de la palabra son que genera un limpio temor de Dios, que los juicios son verdaderos y que es más valiosa que el oro fino, que es más dulce que la miel que destila el panal. Bueno, vemos que hay un metal, hay un mineral que es muy perseguido, ¿verdad? Por ejemplo, en los países donde cuando el dólar o cuando la moneda empieza a irse para abajo, la gente empieza a hacer algo, empieza a comprar el oro. ¿No le ha pasado que desde hace años aquí hay muchas compañías que han salido por ahí? Usted tiene oro para vender, ya, véndalo. Ellos lo compran, ¿verdad? Pero esto es un metal o un mineral bastante valioso, o que se le ha dado un valor, que nunca pierde valor. El dinero va a perder su valor, el papel que nos dan ahí como porque sigue siendo papel. De un momento a otro el sistema, ¿cómo se dice? Colapsa y de repente ya el papel en su mano ya no va a servir. Todo lo que tiene guardado abajo de su colchón ya es papel, no sirve, no vale. Es lo que pasó creo que fue en Irak, cuando cayó el gobierno. De un día para otro, ¿verdad? Las grandes cantidades de dinero que tenían ahí ya no valía nada.
¿Y qué es lo que vale? El mineral, lo que le queda. Es por esa razón que los gobiernos son bien inteligentes. Se lo cambian a usted por papel. Si usted encuentra en su propiedad, ¿verdad?, un yacimiento de petróleo o no sé, una vena ahí de metal, oro o plata, a usted solamente lo reubican y le dan una cantidad de dinero que usted no va a rechazar y ellos van a explotar eso y todo eso va para el tesoro y los ricos siguen siendo ricos y los pobres siempre van a tener papel con el que se diviertan, ¿verdad? Pues es lo que nos dan. Ahora un pedazo de tarjeta con el que usted llega y el dinero virtual, ¿verdad? Entonces, pero dice la Escritura que la palabra de Dios dice que son más deseables que el oro. Una vez que usted prueba, una vez que usted conoce la palabra y una vez que usted ha comprendido y entendido quién es Dios y qué es la palabra haciendo en su vida, usted la va a desear más que el oro, más que los bienes, más que lo que usted pueda tener. Por la Escritura también el Señor Jesucristo nos dice: hace tesoros en el cielo donde ni ladrones hay, ni la polilla existe, ni el orín corrompe, ¿verdad? Y pues haciendo referencia a que aquí en la tierra lo que usted puede poseer, cualquiera se lo puede robar. Lo que usted pueda tener, ya sea que si no se lo roban, se le va a acabar la casa, con el tiempo se va a caer. Y así, ¿verdad? Aún si fuera metal, se va a corromper, ¿verdad? El orín es algo que corrompe. Y los que viven cerca de lo que son las costas, ¿verdad?, donde hay mucha sal, o donde nieva mucho y tiran mucha sal, ¿verdad?, los carros se van a picar por abajo. Corrompe, la corrosión, ¿verdad? Entonces, otras razones para beber de la fuente, ¿verdad?, es que la palabra nos genera un limpio temor de Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, yo le pregunto. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la palabra de Dios? Restaurarnos y hasta alegrarnos del corazón. Es que viene el paquete completo, ¿verdad? Sí. ¿Representará un libro de reglamentos para amonestarnos, para castigarnos? Hay quienes dicen que Dios castiga. Es un libro tal vez podría ser de advertencia, De instrucciones. para cuando hacemos cosas que no son buenas, qué consecuencias nos va a traer, pero también cuando hacemos cosas buenas, también La recompensa la recompensa. o los beneficios. Ahora, lo bonito gracias hermano por su participación, lo bonito de esto es que aunque usted ya la haya regado, ¿verdad?, haya cometido lo que haya cometido, la palabra de Dios lo restaura, lo reorienta, lo limpia, lo regenera, lo hace de nuevo, ¿entiende? O sea que nos prepara antes de, si ya estamos ahí, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, que es como espada de dos filos, ¿verdad?, que penetra, corta, pero que es viva y es eficaz. Que no importando tu condición o tu situación, la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted personas que están pasando en alguna ocasión, en algún momento difícil, oran al Señor, o a veces dentro de su depresión o no sé, lo que están viviendo, se meten en la palabra y exactamente ahí donde la abren, Dios les habla y dicen: Dios me dio esa ley, ¿verdad? Yo fui ahí y ahí encontré. ¿Ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces, a mí mismo me ha pasado. ¿Y sabe lo que es eso? Que aunque usted ya conocía esa palabra, a lo mejor la había leído muchas veces, pero cuando fue ahí usted sintió que Dios le estaba hablando, porque la palabra de Dios conoce tu necesidad, porque Dios conoce tu necesidad. Y es solamente el hecho de abrir la Escritura, que la palabra es viva, y lo que tú estés viviendo es como Dios va a llegar a tu corazón y va a suplir las necesidades que hayan ahí.
Entonces, hay pasajes que usted ha leído y le ha entendido una cosa. Y hay pasajes que lo ha leído, ese mismo pasaje en otra ocasión, y usted lo lee y le ve algo diferente, lo encuentra diferente, le supo diferente. Encuentra una interpretación diferente, porque también tiene que ver con el estado de ánimo que usted ha llegado ahí, las veces que ha llegado ahí. Quizás en alguna ocasión estaba usted triste, otra vez estaba contento. Dependiendo del estado de ánimo, pero la palabra de Dios es eficaz. Amén. Bien, vamos a la parte de la oración, ¿verdad? Que también es muy importante. Estamos viendo cómo nosotros podemos, son dos elementos, ¿verdad?, que usamos para mantener una comunicación y una relación. Y ya vimos que la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios a través de su palabra. La oración es un gran privilegio, ¿verdad? Vamos a ver el discípulo y la oración, Lucas 11, 1 al 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Amén. Ya habían pasado quizás mucho tiempo, habían visto al Señor orar, los discípulos, ¿verdad?, que buscaba lugares aparte. Dice Marcos desde el 1:35, dice que él, siendo muy oscuro todavía por la mañana, se iba del lugar apartado y ahí dice que oraba. Las noches, muchas veces las pasaba orando, llamó a sus discípulos, etc. Y es posible que todo esto lo veían sus discípulos, pero ellos no lo hacían como lo hacía él. Y es que se cree que en aquel entonces ya habían ciertos patrones, ¿verdad?, de cómo oraban. Los escribas, los fariseos, los saduceos y todos ellos que acostumbraban a orar. Posible que ya tenían, ¿verdad?, formas de oración, como los salmos. Los salmos son cánticos para el pueblo de Israel en oración, pero también cantados, pero son como oraciones. Por eso hay salmos que son como de júbilo, y hay otros que son así como clamando a Dios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Dios? Y cosas así. Entonces, en estas oraciones, los apóstoles del Señor dice que oraban, pero no sabían orar. Porque oraban de la manera como oraban los demás, como oraban los escribas, como oraban los fariseos. Pero ellos, cuando vieron al Señor Jesús, dice que ellos empezaron a notar que las oraciones que el Señor Jesús hacía eran diferentes. Eran espontáneas, eran profundas. Y quizás el Señor no se ponía como los escribas y los fariseos. Él dice que cuando alguno de los evangelios dice que cuando llegó a la tumba de Lázaro, capítulo 11 de Juan, dice que alzando los ojos al cielo, fue espontáneo, fue lo que salió de ahí. Dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo estoy diciendo así, dijo, para que estos crean que tú me has enviado. Entonces, con todos los apóstoles lo observaron y quisieron tener esa clase de práctica espiritual que parecía llenar al Señor cada vez. Y entonces le pidieron: enséñanos a orar. Quizás Jesús ya lo había hecho cuando ellos lo observaban, ¿verdad?, con sus costumbres para orar, pues eran sus discípulos. Pero la razón es, o la pregunta, ¿por qué deseaban ellos aprender? El ejemplo de Jesús los habría motivado. Jesús entonces les enseñó y no les estableció un número de reglas para orar. Sencillamente, en la oración modelo fue introduciendo elementos que hacen de la oración una verdadera comunicación con Dios. Y aquí hay una lista, ¿verdad?, de lo que resaltan ahí en su hojita. Primero, la relación que tienes con Dios. Entonces, hoy en día usamos diferentes posturas aún físicas, ¿verdad?, para orar.
Hay quienes dicen incline su rostro. Hay quienes dicen pónganse de rodillas. Hay quienes dicen postrado. Y etcétera. Y podemos buscar diferentes formas. O algún lugar, ¿verdad?, en especial o específico. Tienes que orar. No, tienes que orar en el templo. Como si solamente ahí Dios te escuchara. Y no. Dios no tiene un lugar específico para escucharte cuando tú clamas, cuando tú tienes ese tiempo con Él. Ahora, que esto debe convertirse en un hábito, una disciplina para nosotros, ¿verdad? De tener un devocional, de ya tener un lugar específico. No sé cuántos de ustedes vieron Cuarto de Guerra, ¿verdad? Que habla acerca de la oración, de un lugar específico donde se ora, y de las razones y de todo, cómo orar. Y vemos en la Escritura que no había una postura específica, o un lugar específico. Hay quienes lo hicieron postrados. Moisés lo hizo postrado, tierra, ¿verdad? Rostro en tierra. Se postraron los 70 ancianos de Israel, postrados a tierra. Elías dice que se postró metiendo la cabeza entre las rodillas. De ahí deducimos que Elías, ¿verdad?, no estaba gordito, estaba esbelto, porque pues de qué manera podía meter las rodillas entre las rodillas, la cabeza entre las rodillas, ¿verdad?, y orar. Entonces, vemos que la práctica de la oración no tiene que ver con la postura, sino más bien con la postura y la actitud del corazón. Eso es lo que importa. Alguien que está postrado en una cama no puede arrodillarse. Entonces, la postura, mis hermanos, la que más importa es la del corazón. Dice la Escritura que 2 hombres subieron a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. Aquel, ¿verdad?, bien altivo, bien orgulloso, y el otro dice que muy sumiso, avergonzado por su pecado, golpeándose el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí pecador, no soy digno, ¿verdad? Y entonces ahí dice que habla de que estaban ahí parados, pero uno oraba diferente que el otro. ¿Cuál descendió a su casa justificado? Aquel que usó de la humildad, porque al corazón humilde, contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces aquí primero en la oración, ¿verdad?, modelo, es primero la relación con Dios, la manera de dirigirse a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos esa relación personal tan íntima que podemos decirle al Señor así? Yo no sé cómo usted trata a una persona que es bastante íntima con usted. Puede ser un compañero o compañera de trabajo, o su esposa, o su familia, alguien que lo tiene muy cerca, con el que se relaciona todos los días, con quien habla todos los días, con quien comparte todos los días. Y a veces pasamos más tiempo en el trabajo que con la misma familia. Y entonces a veces tenemos la amistad más fuerte, a veces por un lado, que en nuestra propia familia. Y entonces hay a quienes les confiamos ciertas cosas por la relación tan íntima que tenemos. Y en esa confianza muchas veces llegamos a llamarnos, ¿verdad?, amigos. Y de mucha confianza. Y qué bonito cuando aún en esa amistad se crea un respeto, donde no se falta el respeto, y que muchas veces pueden llamarse hasta nicknames sin ofenderse, simplemente por la profunda amistad que hay, la relación tan fuerte que hay ahí, y que no hay ningún sentido de ofensa. Entonces, si nuestra relación con Dios es tan íntima, ¿cómo se siente usted llamando a Dios papito? Hay personas que le dicen a Dios Diosito, en forma diminutiva, como si Dios fuera pequeñito.
Y entiendo quizás la idea de ellos de decir Diosito como en un sentido de respeto, pero cuando dice Diosito estás haciendo a Dios como, haciéndole ver como muy pequeño. Si tu relación con Dios es así tan íntima y tan fuerte, entonces puedes decirle papi, papito, ¿verdad? Si a tu esposo tú le dices amorcito, corazoncito, etcétera, ¿verdad? Yo no sé, por esa relación tan íntima y tan fuerte que tienen, ¿verdad? Con tus hermanos, ¿cómo te llevas? ¿Cómo se tratan? Y entonces a Dios le puedes llamar de la misma manera si tienes esa relación con Él sin avergonzarte. Qué bonito es escuchar personas cuando sale desde lo profundo y con esa sinceridad decirle a Dios, papito. Pues la Escritura habla de Abba Padre, dice Pablo, porque yo creo que Pablo cuando oraba le decía papito. Entonces, también es un reconocimiento de quién es Dios, que está en los cielos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos al que habita en las alturas de la majestad, y esta mención está llena de reverencia. Santificado sea tu nombre. Y también expresa armonía entre su voluntad y la nuestra, por decirlo mejor, nuestra sumisión a su voluntad. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Dios está en todas partes, ¿cierto? En todos lados. Pero en nuestra oración nosotros reconocemos que Él está en los cielos como ese sentido de superioridad y de autoridad sobre nosotros. Por eso decimos, Padre nuestro que está en los cielos, aunque sabemos que está con nosotros, que está en todas partes, pero su dominio es sobre absolutamente todo. Luego viene nuestra expresión de fe en su providencia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, donde demostramos fe y esperanza. Fe en que tendremos el pan de hoy, esperanza de que lo tendremos también mañana. Entonces, sin embargo, mi fe no se limita a las cosas temporales, sino que extiende a las espirituales el bienestar de mi alma. Dice, perdónanos nuestros pecados. No solamente cumple con las situaciones físicas, sino también las espirituales. Perdónanos nuestros pecados. Porque mucha gente puede tener abundancia de todo, de salud, de bienes, etcétera, pero puede estar falto de perdón. Y eso es la muerte espiritual. Eso es lo que ocasiona que mucha gente no vive en paz, no vive tranquila. Especialmente aquellos que han conocido y que se desviaron o se apartaron. Entonces, tan seguro como que tengo el pan de cada día es el perdón de mis pecados, porque ambos vienen de la misma misericordia. Finalmente, una petición que siempre agradará al Señor es el deseo de la santidad. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Que lo que estamos pidiendo con ellos, Señor, es que líbrame del mal, porque no quiero pecar contra ti. Líbrame de esta tentación, porque quiero mantenerme puro para ti. O sea, es en ese sentido, ¿verdad? Pastor Elías hacía un chiste con esto. Decía que había un niño que le tenía miedo al malamén. Le decía a su mamá, pero ¿por qué le tienes miedo al malamén? ¿Qué es el malamén? Dijo, no, pues que el pastor siempre termina diciendo, y líbranos del malamén. Entonces aquí tenemos entonces que la Biblia y la oración son los medios por los cuales el Señor derrama su gracia a sus discípulos. Queremos conocer más de Él, es a través de su palabra que le vamos a conocer. Queremos que Él nos escuche, es a través de la oración. Esos dos elementos tan importantes que tenemos para poder mantenernos mientras estamos en esta tierra. En la parte de atrás, mis hermanos, y esto es muy importante, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted ha adquirido en conocimiento y cómo usted está haciendo que su vida espiritual sea edificada. Dice aquí, mi vida devocional privada podría calificarse como, y esa es una evaluación que usted tiene que hacerse a sí mismo. Si es abundante, si es buena, si es regular, si es escasa o si no tiene esa relación.
Y ahí sugiere, ¿verdad?, que usted ponga el nombre de un libro que usted haya estudiado, de cómo estudiar, o que haya leído de cómo estudiar la Biblia. Y yo creo que si usted lee la Biblia y no ha leído un libro que le enseña a leer la Biblia, ¿verdad?, eso no es pecado. Más bien, lo invito a que lea la Escritura. Porque muchas veces los libros están basados, sí, son testimonios, son investigaciones, son experiencias de alguien, pero no siempre van a ser iguales a las que nosotros podemos tener con Dios cuando conocemos la palabra de Dios y la ponemos en nuestra vida, en práctica. Amén. Así es que si quiere leer la Escritura, siempre hemos provisto, ¿verdad?, para que usted pueda leerla en un año, en 6 meses, sí los hay, ¿verdad? Los que tienen tiempo pueden comenzar. De hecho, hace algunos años atrás recuerdo que hubo una iglesia en California de unos pastores que fueron nuestros pastores, y ellos se propusieron en el comienzo del año leer la Escritura, toda, sin parar. Y siempre había, durante esos, no recuerdo cuántos días fueron, creo que fueron como 3 días y medio, algo así, no recuerdo, pero en horas creo que fueron más de 80 horas, pero leyendo la Escritura desde el comienzo hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hay quienes llegaban y oraban por hora, leían, ¿verdad?, por 3 horas, por 5 horas, por 2 horas, por 1 hora, etcétera, día y noche, ¿verdad? Bueno, este fue un desafío que se propusieron. Y entonces, ¿se puede leer la Biblia? Se puede leer la Biblia, sí, pero si usted puede leerla, escudriñarla, estudiarla, memorizarla, etcétera, ¿verdad?, todo eso le va a traer beneficios. Ahora, cuando usted ora, su principal tema en la oración, ¿qué es? ¿Solamente pedirle a Dios? ¿O es solamente darle gracias y adorar a Dios? ¿O ambas cosas? Eso usted lo sabe, ¿verdad? Que en pedirle no hay nada de malo, y en solamente adorarlo tampoco, porque Dios conoce ya cuál es su necesidad y le va a dar conforme a su necesidad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, hay cosas de las que ustedes ya no tienen necesidad de pedir, pues el Señor ya sabe qué cosas necesitan ustedes, ¿verdad? Y entonces pidamos, como decía el apóstol Juan, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice que recibiremos. Pero dice Santiago, que muchas veces pedimos y no recibimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Solamente para nosotros, no quizás para honrar a Dios. Así es que sea el estudio en esta mañana, mis hermanos. Recuerden que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es para nuestra vida, para que nosotros conozcamos más de Él. Y la oración, que no se nos haga un mal hábito de no orar, ¿verdad? Hay quienes se han olvidado hasta de dar gracias por los alimentos. Recuerde que hasta los alimentos son santificados por medio de la oración. Oremos. Hermano Gabona, despídanos en oración. Padre amado, Señor, Gracias te damos. Todopoderoso, usted, Señor, que está en los cielos, creador del universo, le damos las gracias por este día que usted nos ha permitido vivir y venir a esta su casa de oración, a glorificarle, a amarle, a bendecirle, Señor, y también a encontrar alimento espiritual en este día. Nos vamos a retirar ahora, Señor, de este lugar, pero nunca de su presencia, porque su presencia siempre nos acompaña y la bendición suya, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre está con nosotros. Llévenos a nuestro hogar y cuídenos de todo mal, que no haya obstáculos en nuestro camino, y tráiganos de nuevo, Padre Santo, en esta tarde para escuchar, Señor, de nuevo este alimento que usted tiene para con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos esta tarde a las 5.